buenos días, tardes, noches, madrugadas, a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo del podcast llamado Derecho Sembrado entre surcos y riesgos. El día de hoy abordaremos el capítulo número 2 de este podcast acerca del ejido. Me permito presentarme. Soy Andrea Sotel, la presentadora de este nuevo episodio, y junto a mi colega Space les vamos a hablar de las generalidades del ejido, varios temas alrededor del podcast. Pero para empezar, le preguntaré más que un colega, mi amiga, a Paige, ¿qué es el ejido? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paige y contestando a la pregunta de mi amiga Andrea de qué es un ejido, en pocas palabras, es una extensión de tierra comunal que suele encontrarse a las afueras de una población en donde se desempeñan actividades agrícolas, ganaderas o de cualquier otra índole. Originalmente, estas las proporciona el Estado, el gobierno, para hacer uso y explotación de estas hacia las personas que conforman un ejido. Y ustedes se preguntarán, ¿quién conforma un ejido? Nuestra compañera Andrea nos hará el favor de decirnos qué y quiénes conforman un ejido. Bueno, antes de contestar tu pregunta, creo que es importante mencionar la importancia que tiene el ejido mexicano, pues su existencia se remota a la época prehispánica, desde el periodo colonial. Además, la importancia actual trasciende en que las fronteras agrarias pasan a ser una de las piezas fundamentales de la estructura social de nuestro país, pues las tierras ejidales proporcionan el sustento de vida a un gran número de familias que pertenecen a esta misma población rural. El ejido ha proporcionado a sus habitantes un alto valor, pese a las fuertes limitaciones que en muchos de ellos existe para el desarrollo de la agricultura. Bueno, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son los sujetos que conforman el ejido? Bueno, pues los sujetos agrarios que conforman el ejido, pues evidentemente son los ejidatarios, que son los tenedores de la tierra, los posesionarios, los sucesores de estos mismos ejidatarios, la familia de todos los que viven en el ejido, los avecindados, los jornaleros agrícolas, los colonos, y otros en general, pero es muy general. Bueno, es mi turno de preguntarte. ¿Nos podrías mencionar, por favor, en qué ley está regulado la figura del ejido? Primordialmente, el ejido está regulado por el artículo 27 constitucional, que nos habla globalmente sobre la propiedad de las tierras, las aguas comprendidas dentro de los límites de la nación, que corresponde originalmente a la nación el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares y que estos particulares puedan constituirlas en propiedades privadas. Supletoriamente nace la ley agraria, que ya nos habla un poquito más a fondo sobre los ejidos, y en este caso sería a partir del título 3, que tiene su encabezado, los ejidos y comunidades, donde nos hablan más a fondo de este tema. Y como dato interesante, ¿ustedes sabían que la ley agraria nació el 6 de enero de 1915, cuando Venustiano Carranza emitió la ley agraria como principal demanda de la revolución, que buscaba dar respuesta a la restitución y la dotación de tierras a los pueblos y comunidades indígenas del país? Y ahora, para continuar conociendo más de este tema, tú, Andrea, nos podrías decir ¿quiénes pueden ser ejidatarios? El ejidatario puede ser cualquier hombre o mujer mexicano, mayor de edad, o hay una excepción de cualquier edad si tiene familia a su cargo o si se trata de un heredero. También puede ser alguien que sea reconocido como avecindado y cumplir los requisitos del reglamento interno que establece cada ejido. Bueno, Paige, es mi turno de preguntar. ¿Podrías decirnos, por favor, cuáles son los derechos que tienen los ejidatarios? Respondiendo a tu pregunta, corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute
sobre sus parcelas. También sobre la tierra o terreno que se tiene. Los derechos del reglamento interno que cada ejido otorgue. Aquí pues cada ejido tiene un reglamento interno distinto, entonces dependiendo de lo que el reglamento interno diga, son los derechos que los ejidatarios tienen, siempre y cuando sigan la ley. Podría ser el desarrollo de actividades agropecuarias, tienen derecho a desarrollar cualquier actividad que quieran dentro de su ejido, de sus parcelas. El derecho de asociación, ya sea individual o colectivo, y el derecho de tenencia de la tierra. Ahora, para aprender un poquito más del ejido, ustedes se preguntarán, ¿hay autoridades dentro del ejido? Y si hay autoridades, ¿cuáles son esas autoridades? Bueno, más que autoridades, si bien hay autoridades que se encargan de la impartición de la justicia, en el ejido lo que corresponde son órganos internos de representación. Entre ellos podemos encontrar la asamblea, el comisariado ejidal, el consejo de vigilancia y, como opcional, se podría decir, la junta de pobladores. Bueno, ¿y en qué se diferencian o en qué consisten? Vaya, pues la asamblea es el órgano supremo del ejido en el que participan todos los ejidatarios, porque conocen los asuntos de formulación del reglamento, aceptar y separar ejidatarios, las cuentas y balances, contratos y convenios, distribución de ganancias, la delimitación de las tierras, la división o fusión del ejido y demás. El comisariado ejidal, por otra parte, es el órgano encargado de ejecutar los acuerdos de la asamblea, representar y gestionar administrativamente el ejido. Y entre sus facultades y obligaciones, pues es representar y administrar el ejido, actos de administración, pleitos y cobranzas, procura el respeto a los derechos de los ejidatarios, convoca a la asamblea, rinde cuentas a la asamblea, y entre otras, ¿no? El Consejo de Vigilancia, pues como su nombre lo indica, sirve para, está facultado para vigilar los actos que realiza el comisariado, revisa las cuentas y operaciones del comisariado y se las da a conocer a la asamblea. Asimismo, denuncia las irregularidades que encuentre a la asamblea y también puede convocar a la asamblea cuando no lo haga el comisariado. En el caso de la Junta de Pobladores, no es un órgano obligatorio, pero es el órgano de participación de la comunidad. Prácticamente para lo único que funge es para dar opiniones, puede elaborar propuestas relacionadas al poblado, servicios públicos y trabajos comunitarios del asentamiento humano, opina, propone mejoras a servicios sociales, sugiere y coadyuva a tramitar medidas para mejoras, informa el estado de las escuelas, mercados, hospitales, clínicas, y opina sobre los problemas de vivienda y los problemas sanitarios, da a conocer las necesidades que existen en los solares urbanos y demás cuestiones relacionadas al asentamiento humano. Bueno, pasando a otro tema, me gustaría que tú nos explicaras las aguas en el ejido como parte del patrimonio de este. En el caso de las aguas del ejido, su aprovechamiento y uso corresponde al ejido y a los ejidatarios, y conforme ellos lo hayan interpuesto en su reglamento interno. En el caso de los volúmenes, se sujetará a leyes y normas en materia de distribución, servidumbre, mantenimiento, de tarifas, de transmisión de derechos. Es obligación de los ejidatarios cubrir las tarifas aplicables a distintos riegos y sistemas de abastecimiento. Los aguajes, en este caso, son de uso común y su aprovechamiento se sujeta al reglamento interno o a costumbres del ejido. Pero los aguajes, en caso de que no lo conozcan, son depósitos de agua que se forman en el campo a causa de las lluvias y sirve sobre todo para que el ganado
se alimente y tome agua desde ahí. En este caso, mi compañera Andrea, para tener un panorama más grande sobre lo que conforman las tierras del ejido, nos explicará las diferentes tierras que existen en el ejido. Bueno, continuando con el tema, dentro de la división del patrimonio, aparte de las aguas que tiene el ejido, en general son las tierras ejidales, las cuales han sido dotadas a este núcleo de la población ejidal. Pueden ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento de tierras. Ningún ejidatario puede ser titular de más del 5% total de las tierras ejidales. Se pueden adquirir por posesión de buena o mala fe. Si en algún momento los ejidatarios son privados de sus tierras, pueden acudir a la Procuraduría Agraria para que el Tribunal Agrario les restituya sus bienes. Los ejidatarios y ejidos pueden formar uniones, asociaciones o sociedades para aprovechar dichas tierras para comercio, producción, etc. Se pueden constituir fondos de garantía para hacer frente a las obligaciones crediticias que contraigan. Y bueno, pues estas mismas tierras ejidales tienen su propia división. Se dividen de acuerdo al destino que tienen. Por ejemplo, las tierras son 3 tipos. Las tierras para el asentamiento humano son áreas para el desarrollo de la vida comunitaria, la zona de urbanización, el fondo legal, la parcela escolar, la unidad agrícola, industrial de la mujer, unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y demás. Bueno, cabe destacar que cada una de estas áreas tiene su regulación en la ley agraria. Por ejemplo, en el artículo 70 encontramos el objeto al que se destinará el establecimiento de la parcela escolar. En el 71, la que es destinada al establecimiento de la granja agropecuaria o de industrias rurales aprovechadas por las mujeres mayores de 16 años. En el artículo 72, la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, etc. Bueno, y continuando con las tierras de asentamiento humano, pues la asamblea es la que delimita la zona urbana y la reserva de crecimiento del poblado. Los solares forman parte del asentamiento humano y son propiedad de sus titulares. Cada ejidatario tiene derecho a un solar gratuito y la asamblea determina la extensión del solar y la asignación de ejidatarios. Las tierras de asentamiento humano también pueden destinarse para servicios públicos. Bueno, en segundo lugar tenemos las tierras de uso común, que son las que constituyen el sustento económico del ejido, pues son tierras que no se reservan para asentamiento ni para parcelas. Se pueden transmitir el dominio de tierras a sociedades mercantiles o civiles y tienen como característica destacable el aprovechamiento de recursos naturales. Y por último encontramos las tierras parceladas, que corresponden a las tierras en las que se encuentra el trabajo prácticamente. Los ejidatarios tienen el aprovechamiento, uso y usufructo de estas tierras. Los ejidatarios pueden conceder a terceros el uso o usufructo, se pueden enajenar también. Y las tierras ejidales en zonas urbanas son los terrenos ejidales que se encuentran en áreas de centros de población. El núcleo ejidal puede aprovechar la urbanización y aquí, porque cabe mencionar que está prohibida la urbanización en áreas naturales protegidas. Bueno, ya que toqué el tema, ¿tú podrías hablarnos, por favor, acerca de la sucesión de derechos y tal vez la lista de sucesores? En este caso, el ejidatario tiene la facultad de designar a quién deba sucederle en sus derechos sobre su parcela y los que tenga inherentes a su calidad de ejidatario.
Para esto tendrá que formular una lista de sucesión y en esta lista de sucesión deberán contener los nombres de las personas, el orden de preferencia y para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o a su concubinario o a uno de sus hijos o uno de sus ascendientes o cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante un fedatario público. En caso de que no haya designación de sucesores o cuando ninguno de los señalados pueda heredar por imposibilidad material o legal, se tiene una lista de orden de preferencia, que sería su cónyuge, su concubina, sus hijos o a uno de sus ascendientes, y ya por último se tendría a cualquier otra persona de las que dependan económicamente del ejido. Cuando no existan sucesores, el Tribunal Agrario proveerá lo necesario para que vendan los derechos correspondientes al mejor postor. Esto se hace entre los ejidatarios y entre los avecindados que son del núcleo de población del que se trate. Esto sería todo por nuestra parte y nos veríamos en el siguiente episodio para la continuación del podcast.